Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy, 17 de junio del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 4 con el tema Los sufrimientos de David. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, les damos a todos quienes nos escuchan a través de esta transmisión de YouTube de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos para tener este tiempo y que sea un tiempo especial de alabanza y de meditación en la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos un cántico para nuestro Dios y lo haremos con el himno 27 titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la dosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición y el privilegio de poder tener en esta noche esta transmisión del culto de estudio bíblico. Gracias por permitirnos tener estos tiempos, el cual ponemos en tus manos para que sea de bendición y una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias por tu bendición, por tu provisión, por tu misericordia para con nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y entonaremos en estos momentos el himno número 18, titulado Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, caudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre a oír de quien me vino a redimir, tristeza llena al decir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquel mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Salmos, capítulo 18, versículos 1 al 6. La Escritura dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hasta ahí la lectura bíblica para esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones.
Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y les invito a entonar en estos momentos un hermoso cántico de la vida cristiana, el himno 154, titulado El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 4 con el tema Los sufrimientos de David. Escuchemos. Seguimos con nuestro estudio acerca de la vida del rey David, y hoy nos corresponde hablar acerca de los sufrimientos de David en su reinado y antes de su reinado. Y hablar del sufrimiento es algo un tanto desagradable. Creo que por naturaleza todos nosotros evitamos a toda costa las diferentes cosas que generan sufrimiento en nuestra vida. Desde las enfermedades que generan sufrimiento a causa de la debilitación de nuestro cuerpo, a causa de los dolores que una enfermedad puede provocar en nuestro cuerpo, y más cosas que vienen a causa de las enfermedades. También
Procuramos evitar el sufrimiento en torno a las relaciones personales. Por ejemplo, solemos ser muy específicos en el momento de escoger a nuestras amistades. Porque cuando alguien traiciona nuestra confianza y genera sufrimiento en nuestro corazón, pues la primera reacción es cortar con esa amistad. Asimismo sucede con las relaciones entre pareja. Hay algo en nuestro interior que nos lleva siempre a luchar en contra del sufrimiento. Y la vida del ser humano en nuestro tiempo pues gira en torno a esto. Procuramos siempre superarnos materialmente, intelectualmente, de tal manera que nosotros podamos evitar el sufrimiento. Cuando miramos nosotros la pobreza que se vive en los barrios de las periferias de una ciudad, decimos nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, no podemos seguir viviendo en esta condición. Hay un anhelo de superación porque muchas veces mantenernos en esa posición genera sufrimiento. El hecho de no tener acceso a los servicios básicos y cosas así genera sufrimiento. El no tener un transporte, una movilización personal, el hecho de estar expuestos a un sector donde prolifera muchísimo la delincuencia, todo eso genera sufrimiento y por esa razón nos esforzamos y es algo noble, es algo importante que nosotros querramos superarnos de esa situación. También como seres humanos, propendemos nosotros a tratar de evitar el sufrimiento de otros. Por ejemplo, cuando vemos a un bebé llorar, instintivamente nosotros nos movemos para tratar de saber cuál es el motivo de su llanto y tratar de alguna manera de evitar su sufrimiento. Lo mismo hacemos con los ancianitos que quedan abandonados, lo mismo hacemos con una mujer embarazada que está pasando por momentos difíciles a ser abandonada por su esposo y cosas así. Todas esas circunstancias generan en nosotros una reacción de nobleza para evitar el sufrimiento en los demás. Pero ¿es el sufrimiento algo tan desagradable? ¿Es algo nada productivo? Pienso que el sufrimiento, cuando Dios lo permite en nuestras vidas, tiene propósitos de crecimiento espiritual y tiene también, por supuesto, un fruto de justicia en quienes se ejercitan en el sufrimiento. Hace años atrás leí un libro interesante de un autor cuyo nombre es Ajit Fernando. Su título es Gozo y Sufrimiento. ¿Cómo poder conjugar estas dos circunstancias, estos dos estados de ánimo, estas dos situaciones de vida en nuestra vida, sin que eso suene a una especie de contradicción? Gozarnos en medio del sufrimiento es algo nada fácil cuando nuestra perspectiva fluye de la simple actitud del culto a los placeres o el estilo muy humano que nosotros tenemos en este tiempo. La sociedad de estos días pues cada vez es mucho más gratificante en cuanto a los avances en todo sentido de la ciencia, de la medicina, porque siempre se procura eso, evitar el sufrimiento. La vida de David no fue una vida que estuvo exenta del sufrimiento, y quisiera decirle algo. Tampoco la vida del cristiano es una vida que esté exenta del sufrimiento. ¿Cómo podríamos nosotros pensar o concebir una vida cristiana sin sufrimiento si nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue experimentado en quebrantos, como dice Isaías capítulo 53, donde se nos describe al siervo sufriente? Fue azotado por nosotros, fue herido por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesucristo nos enseñó cuando hablaba con sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que si el Señor Jesucristo fue despreciado por este mundo, nosotros no podríamos pensar de otra manera con respecto a nosotros. He escuchado a mucha gente en estos días hablar de una nueva forma de hacer iglesia. Una iglesia que no es rechazada por este mundo, sino una iglesia que es simpática con el mundo y le cae bien a este mundo. Porque jamás habla del pecado y porque ha resuelto tener la misma identidad del mundo. Qué raro, porque las palabras del Señor Jesucristo son tan claras y contundentes al respecto. El mundo os aborrecerá. Son las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Así que estar con Cristo en este mundo va a generar sufrimiento de una u otra forma.
Pero ¿cómo nosotros enfrentamos ese sufrimiento? Y quisiera que en esta noche nosotros veamos algunas formas de sufrimiento a las que estuvo expuesto David en su vida y cómo él resolvió todos esos momentos de sufrimiento. Así que quisiera que habláramos en primer lugar el sufrimiento al que estuvo expuesto David por parte de Saúl como rey. Así que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel y el capítulo 18 nos da a nosotros el origen del sufrimiento de David en cuanto a Saúl. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Si Saúl mandaba llamar a David para que él tocara el arpa cuando él estaba turbado en sus pensamientos, ¿qué fue lo que sucedió? Yo quisiera que leyéramos rápidamente aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18, y quisiera que leyéramos el versículo 6. Vamos a leer en el versículo 6 hasta el versículo 9, del 6 al 9. Dice la Escritura: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y aquí viene esto. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué fue lo que le molestó a Saúl? Que David hubiera sido visto con gracia por parte del pueblo. ¿Por qué razón? Porque David salía con el ejército y significaba victorias seguras. Ahora, pensemos un momento en el contexto social que estaban viviendo en esos días. En primer lugar, estaban asediados por los filisteos que continuamente los invadían, quemaban sus sembríos y eso generaba pobreza, generaba hambre, pero sobre todas las cosas los mantenía en un estado de zozobra continuo. Cuando de repente sale la noticia de que un jovencito llamado David derriba de una pedrada a Goliat. Eso trajo, por supuesto, mucha alegría en el pueblo y seguramente esta fue una noticia que se difundió rápidamente. Cuando ellos regresan, dice aquí, de matar al filisteo, salieron todas las mujeres, me imagino las doncellas principalmente, con cánticos y con danzas. Y los cánticos decían que Saúl hirió a 1000 y David a 10,000. Bueno, ¿qué es lo que este cántico encierra? No es algo que tal vez debería haber ofendido a Saúl. Pero lo que estaban diciendo es que tenían ya un buen guerrero entre ellos, un buen guerrero. En ningún momento se estaba desestimando, fijémonos bien, al rey no se lo está destronando, simplemente se está diciendo que en las batallas de Saúl fueron 1000 los que murieron, pero ahora resulta que son 10,000. Ahora es un cántico, hay alegoría tal vez allí, pero créanme, hay un poco de exageración, pero créanme ustedes, queridos hermanos, es el corazón del hombre el que al escuchar algo lo interpreta de la manera en que su conciencia y su espíritu están. Recordemos que Saúl es un hombre que ha desobedecido al Señor, que ha sido desechado por Dios y un espíritu inmundo lo está atormentando y sus pensamientos lo atormentan. Entonces, cuando él escucha esto, Saúl, que era un hombre inseguro, cuando nosotros lo vemos a Saúl desde que lo buscaron para hacerlo rey, él estaba escondido detrás del bagaje. Y Saúl era un hombre timorato hasta que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Entonces era un hombre que tenía mucha inseguridad. Cuando él se adelantó a ofrecer el sacrificio que le competía solamente a Samuel ofrecerlo, él argumentó que el pueblo se le desertaba y él tenía que hacer algo al respecto. Era un hombre lleno de inseguridades, le afectaba mucho la opinión, el criterio de los demás en cuanto a su valía. Ahora, David es objeto de la gracia del pueblo, por supuesto, porque David estaba bajo la gracia del Señor.
Esto lo enfureció y fíjense ustedes, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esto quiere decir que Saúl se ensañó con David. Y leamos el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Aquí empieza Saúl a procurar la muerte de David. Aquí empieza Saúl a procurar la muerte de David. Así que si nosotros nos fijamos, desde el versículo 10 en adelante, él empieza a maquinar, a buscar la forma de destruirlo a David. Lastimosamente, cuando el corazón de Saúl se llena de celos a causa de David, la maldad se apodera de sus sentimientos y de su espíritu. Veamos un texto más con respecto a esto. En el capítulo 19, versículo 1 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, así que él había hablado con todos sus siervos para que matasen a David. Miren, es tremendo cuando el corazón de una persona se violenta. Ahora usted me podrá decir: bueno, ¿qué culpa tenía David de todo esto y por qué tuvo que sufrir todas estas cosas? Si usted lee completamente ambos libros, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, todo esto es parte de una escuela, de una capacitación, de formar el espíritu de David. Y es necesario que sea así, porque es allí donde se conoce la madera, el carácter del hombre a quien Dios ha elegido. Y vemos nosotros que no hay ningún revanchismo y tampoco hay una actitud hostil de parte de David para con Saúl, pero él procura vivamente la muerte de David. Versículo 9, capítulo 19, versículo 9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y nosotros podemos seguir leyendo la historia y darnos cuenta que desde los inicios David estuvo sujeto a sufrimiento por parte del rey Saúl. Es penoso cómo este rey se convirtió en un motivo de angustia para la vida de David. ¿Por qué razón? Mis amados hermanos, cuando David estaba delante de Saúl, no sabía cómo Saúl iba a reaccionar, y una de las cosas que él temía es que en cualquier momento tuviera un arresto de ira, como pasó un par de ocasiones con su lanza, y procuró enclavarlo a la pared, matarlo a David, de tal forma que empezó a vivir en zozobra. Luego David tuvo que empezar a huir sin haber cometido ningún delito, pero él empezó a huir. Y hay algo que nosotros debemos entender, queridos hermanos, y es que en este proceso del sufrimiento, cuando se lo sufre de otra persona por malos tratos, por tratos injustos, por envidias, por celos, créanme ustedes, queridos hermanos, lo que Dios está haciendo es forjando nuestro corazón de tal manera que se pueda cumplir su voluntad en nosotros, cuando la Escritura dice que debemos amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículos 45 en adelante. Que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos orar por ellos, bendecirlos, hacerles bien a los que nos hacen tanto daño. Porque entonces nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. No podemos nosotros hablar de un cristianismo sincero, de un cristianismo genuino, cuando nosotros albergamos odio contra las personas que generan sufrimiento por sus malos tratos, por sus tratos injustos, y también por la forma violenta en que se refieren a nosotros o nos tratan. Estos son asuntos que forjan nuestro espíritu y que nos permiten desarrollar un carácter cristiano, un verdadero carácter cristiano. Porque, hermanos, no siempre quedarse callado es tener un buen carácter. A veces en el silencio remordemos los resentimientos, los rencores en nuestro corazón, pero se evidencia tarde o temprano en el momento que nosotros abrimos nuestra boca, y todo lo que sale de nuestra boca tiene sabor a amargura, tiene sabor
a resentimiento, a no haber perdonado. Que Dios nos libre de esta situación. En segundo lugar, también David sufrió por parte de sus propios hombres. Recordemos nosotros que cuando David empieza a huir, hay una gran cantidad de hombres que lo siguen al punto en que David forma su propio ejército. Veamos algunos de estos textos. Aquí en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, empieza con el título David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Capítulo 22, versículos 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Un ejército de 400 hombres es un ejército aún pequeño. Pero lo interesante de este ejército es quienes lo componen. Y aquí se señalan tres cosas básicamente. Miren, estaban con él todos los afligidos, los que estaban sufriendo, los que estaban pasando por dificultades diversas. En segundo lugar, todos los que estaban endeudados y que querían huir de sus acreedores. Esos eran los hombres que seguían a David. Hay diferentes tipos de deudas, no solamente las deudas económicas, deudas de honor, deudas de responsabilidad, pero allí estaban estos hombres que huían endeudados juntamente con David. Y la tercera cosa que se menciona es que eran hombres de amargura o de amargado espíritu. Dice: y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Entonces, estos hombres que en primera instancia siguen a David son hombres que tal vez no calificarían como buenos cristianos el día de hoy. Tal vez son hombres que no quisiéramos nosotros tener en un equipo de trabajo. No son hombres con los que nos gustaría a nosotros hacer un ejército. Pero estos eran los hombres que seguían a David, y estos hombres en su momento le causaron tristeza, le causaron dolor y amargura. Aquí en el capítulo 30, versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 22 dice: entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Miren los hombres que seguían a David. Habían entre ellos malos y perversos. Así que ese es el grupo de hombres que sirve a David. Ese es el grupo de hombres con el que David está forjando un ejército. Estos hombres en determinado momento fueron un escudo para David. Fueron protección para David, fueron compañía para David, fueron provisión para David, pero también fueron malos consejeros cuando le sugirieron que matara a Saúl a sus espaldas. También estos hombres manifiestan su carácter aquí en el capítulo 30, los versículos 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo
hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Llegó un momento en que la gente a la que David servía y la que estaba con ellos se volvió contra él y de una manera injusta. Hablaban de apedrearlo, hablaban de terminar con su vida. Entonces miren, David fue un hombre que sufrió a manos de Saúl, un mal líder, un mal rey, un mal amigo. Pero este hombre estaba detrás de un complot para destruir la vida de David, y eso genera sufrimiento. Cuando la gente maquina contra nosotros, eso genera sufrimiento. En segundo lugar, los hombres con los que David estaba eran hombres perversos. Habían hombres de amargado espíritu. Habían hombres, como hemos leído, endeudados huyendo de sus acreedores. Habían hombres afligidos de amargado ánimo. Entonces miren, esta gente en su momento, en lugar de defenderlo, hablaban hasta de apedrearlo por la destrucción de la ciudad. Y también esta gente solía afligir el corazón de David, afligían su corazón. Veamos cómo se expresa en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, cómo se expresa David de estas personas que eran parte de su séquito. Miren, capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39, dice: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, mire, y estos hombres, los hijos de Sarbia, ¿quiénes eran los hijos de Sarbia? Joab, Abisai y Asael. Son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. En el capítulo 16, segundo libro de Samuel, 16, versículos 9 al 10, dice la escritura: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, porque Jehová le ha dicho que maldiga a David, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Miren, estos hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael, eran de aflicción para el corazón de David. Eran parte de estos hombres sanguinarios que le causaban tristeza. En el capítulo 19, versículo 22, una vez más David dice esto. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Así que estos hombres que rodeaban a David generaban sufrimiento. Es duro cuando las personas que nos rodean y quienes son supuestamente nuestro equipo de trabajo son personas que causan dolor. Por ejemplo, en una empresa, los compañeros de trabajo; en una oficina, los compañeros de trabajo. En lugar de trabajar mancomunadamente, hay a veces componendas entre compañeros por el afán de escalar. Yo he visto estas cosas y es vergonzoso. Personas que abren su corazón y brindan una aparente amistad con la finalidad de poder alcanzar algún provecho y después desechan a esa persona cuando ya no le sirve para nada. Qué duro es cuando las personas en quienes confiamos y amamos nos causan sufrimiento. Estos hombres le causaron sufrimiento a David y ustedes conocen bien la historia de estos tres hermanos, cómo terminaron en su vida. Eran hombres sanguinarios, hombres violentos, hombres que causaban sufrimiento a David. Así que miren, David sufrió con Saúl. David sufrió también y no le fue muy bien con estos hombres que le acompañaban. Pero David también sufrió de una tercera fuente que me parece, y esto ya a criterio personal, me parece una de las más dolorosas. David sufrió con sus hijos. David sufrió con sus hijos. La Biblia nos muestra de David un hombre promiscuo, un hombre que tuvo varias mujeres y muchísimos hijos.
Y David no se destaca como un padre ejemplar, no, es un padre consentidor, es un padre que le tolera muchas cosas a sus hijos, y por esta razón es que nosotros tenemos episodios tan tristes como el del segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y usted puede seguir leyendo el resto de la historia, que concluye con la violación de esta media hermana de Amnón llamada Tamar. Qué doloroso para un padre tener que recibir esa noticia nefasta, que un hijo suyo ha cometido tal vileza, tal vileza. Es duro para el corazón de un padre recibir malas noticias de sus hijos, cuando sus hijos no andan conforme al corazón de Dios. Eso es algo doloroso y es un sufrimiento que no se compara, escúcheme, no se compara a los sufrimientos anteriores. Podemos sufrir bajo el liderazgo de un mal jefe, podemos sufrir bajo el mal compañerismo de hombres violentos, perversos, como los hijos de Sarbia. Pero hay algo que es mucho más doloroso, y es cuando el corazón de un padre es traspasado por la maldad de sus hijos. Y seguramente esto perforó el corazón de David. Qué doloroso habrá sido escuchar esta noticia, saber que su hijo había violado a su medio hermana. Ahora, esto no se queda así, puesto que Absalón, lleno de venganza, usted puede leer en el capítulo 13, cómo Absalón planifica la venganza contra este medio hermano suyo llamado Amnón. Leamos el versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, mire, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Así que la cosa continúa y se pone más grave. No solamente Amnón ha traspasado el corazón de su padre, sino su hermano Absalón, quien ha tomado venganza por sus propias manos y ha matado a su medio hermano. ¿Genera esto dolor? Por supuesto que sí. Entonces Absalón tiene que huir, y cuando él regresa para sublevarse, como nos cuenta el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Entonces aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? De esta manera Absalón fue inclinando el corazón del pueblo a favor de él, y terminó sublevándose por completo contra su padre y haciendo que su padre tuviese que huir. Así que este segundo caso también trajo sufrimiento al corazón de David. Un hijo rebelde, un hijo que se subleva, que irrespeta a su padre,
un hijo que no tiene consideración contra su padre, sino que procura hacerle daño, procura lastimarlo. Miren ustedes, el corazón de David ya estaba herido, estaba mortalmente herido. Pero allí no termina todo. Hay un tercer hijo que también genera dolor y sufrimiento a su padre. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, dice la Escritura en el versículo 5: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Un tercer hijo rebelde que lastima el corazón de David. Así que David es un hombre que nosotros lo conocemos por una descripción interesante como un hombre espiritual, un hombre de fe, un hombre amado por el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es un hombre que generó una historia preciosa y valiosa. Es un hombre que de sus entrañas viene la descendencia del Mesías. Bueno, miren ustedes todas esas cosas lindas que se dicen, pero pocas veces nos sentamos nosotros a meditar en lo que la Escritura nos enseña acerca del sufrimiento de David. Este sufrimiento es importante, es necesario. ¿Por qué razón? Debemos entender dos cosas. Hay un sufrimiento que viene de parte de este Saúl, hombre perverso, sin que David hubiera hecho cosa alguna para ofenderle. Es un sufrimiento injusto, que no tiene una explicación fácil. Pero ese sufrimiento lo capacitó, lo formó para las cosas que vendrían. Pero cuando nosotros vemos la rebeldía de los hijos de David, estamos hablando de las consecuencias de su pecado. En el capítulo 12 se nos habla de las consecuencias del pecado de David. Cómo David había marcado su descendencia con su pecado. Nunca la espada se apartaría de él, dijo el profeta Natán. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta noche para nuestras vidas? En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, dice: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón, beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Quiero quedarme solamente con esa frase para explicarles algo. El sufrimiento, como habíamos dicho hace un momento, tiene propósito, tiene una razón. El sufrimiento que venía de manera injusta y el sufrimiento que era causa de su pecado generaban en David una actitud de humildad, de humillación delante de Dios y una búsqueda incansable de Dios. ¿Por qué razón? ¿Quién podía consolar el corazón de David? ¿Quién podía tener misericordia de este hombre? Si él había descubierto en la soledad del desierto que su único escudo y fortaleza era el Señor. Así que estas palabras de David: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, son palabras que trascienden en el tiempo y que nos dan a nosotros la clave acerca de cómo lidiar con el sufrimiento para que se transforme en gozo. Porque hay algo interesante, y al leer los salmos que encontramos nosotros en la Biblia, vamos a encontrar cosas maravillosas acerca de la relación de David con el Señor. Como en el Salmo 40 él habla de esperar pacientemente en el Señor en medio del sufrimiento, y dice en el versículo 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cómo David podía hablar con tanto gozo? ¿Cómo podía escribir cosas tan maravillosas acerca de Dios cuando su corazón estaba afligido por Saúl, afligido por sus hombres, afligido por sus hijos? Es que David había aprendido algo.
En la soledad del desierto, él había aprendido que su escudo y fortaleza era Jehová de los ejércitos. Por tanto, cuando él experimentó todos estos momentos difíciles, puede usted leer todo el primer libro de Samuel y usted va a encontrar que en cada uno de esos episodios David buscó refugio en el Señor. ¿Qué es lo que puede consolar su corazón cuando usted está siendo víctima de tratos injustos? ¿Qué es lo que puede consolar y fortalecer su corazón cuando quienes están a su alrededor son motivo de sufrimiento para su vida? A veces buenos amigos se convierten en enemigos. ¿Qué puede hacer usted en medio del sufrimiento que los hijos causan? Como decía al principio en esta noche, por naturaleza nosotros procuramos evitar el sufrimiento y huimos del sufrimiento. Huimos de esos escenarios donde nos causan dolor, donde no nos sentimos amados, donde no nos sentimos queridos, donde nos sentimos incomprendidos y nos da ganas de irnos lejos, donde nadie pueda lastimar nuestro corazón, ¿cierto? Pero resulta que a veces Dios impide, bendito sea su nombre, que podamos irnos lejos. Porque recordemos que nuestras vidas están enteramente en las manos del Señor. Y como dijo David, si Él ha permitido que este sufrimiento llegue a nuestro corazón, Él tiene propósitos eternos con nosotros. Seguramente Él está tratando de darnos una lección acerca de humillación delante de Él. Queridos hermanos, eso también nos da una segunda lección, y la segunda lección es que de los hombres nosotros siempre podemos esperar ese sufrimiento. Del Señor siempre podremos esperar la consolación, la fortaleza y el ánimo que necesita nuestra vida. Entonces, amados hermanos, entendiendo que David aún en medio del sufrimiento pudo escribir cosas tan maravillosas que han quedado para nosotros como cánticos de fortaleza y de ánimo, yo quiero animarle en esta noche. Si usted está pasando por pruebas que generan dolor en su corazón, sufrimiento que está lacerando su corazón, no desmaye. No permita que los pensamientos negativos, los dardos de fuego del maligno se apoderen de su mente, haciéndole caer en una espiral descendente de dolor y de amargura. Al contrario, levante sus manos al cielo, alabe al Señor, ore al Señor, y pídale al Señor la fortaleza y la consolación que solo Él puede traer. Y créame, aún en medio del sufrimiento usted podrá cantar y alabar al Señor. Espero que al terminar en esta noche podamos nosotros entender que el sufrimiento muchas veces ha logrado que nosotros abramos muy bien los ojos y conozcamos muchísimo mejor al Señor y dependamos mucho más de Él. No le huya al sufrimiento. Si Dios ha permitido que nosotros pasemos por pruebas que generan sufrimiento, bendito sea su nombre, porque también dice la palabra que Él está presto a darnos su mano para socorrernos en todo tiempo. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, les invito a entonar un hermoso cántico, digamos en esta noche, que grande es la fidelidad de nuestro Señor. El himno número 342 en nuestros himnarios. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor
es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias por acompañarnos en esta noche. Un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca el día ya de volver a la casa del Señor. Sigamos orando por este asunto. A tiempo les estaremos comunicando cuál va a ser el protocolo de bioseguridad que está ordenado para con nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos de todo corazón, porque aún en medio del sufrimiento podemos gozarnos en tus promesas, en tu palabra, porque tú eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra paz. Te amamos, Señor, y en esta noche queremos encomendar nuestras vidas en tus manos y entregarnos en el reposo que solo tú puedes darnos. Y al terminar el día, Señor, solo nos resta por decir gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.